ya que tenemos aquí al hermano Jaime entre nosotros, si nos quieren guiar con una oración para así dar comienzo a nuestro estudio, le agradecería. Y así después de la oración, pues el hermano Juan con la música y seguimos con el estudio. ¿Vale? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este Shabbat, que estamos todos en unión, como tú lo ordenas. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes a comprender tu palabra. Tu Ruach esté siempre con nosotros y nos ayudes a sobrellevar las circunstancias adversas de este mundo y nos des fuerza y nos des valentía para cumplir todo lo que tú nos has ordenado cumplir. Te damos gracias, amado Yeshua, por todo. Amén. 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 Oh, teléfono. Como el rocío del hermón descendiendo sobre Sion. Allí mandó el ladrón eterna bendición y levantó Shalom. Shalom. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Noah. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el Levítico capítulo 14 para avanzar en este capítulo y terminar una sección. Nos queda, aparte de esta parte, ¿vale?, una otra parte para así completar, que era para el Shabbat siguiente, para completar todo este proceso de restauración que corresponde a la persona pecadora, tareas que le corresponde a cada uno que hacer. ¿Vale? Recordamos que Tzarat
es un concepto que tiene que ver o es ilustrativo para el pecado en general. Por lo tanto, todo lo que aplica para la tzara, toda la ley para la tzara, para esta enfermedad, esta suma de enfermedades considerada como lepra, mal traducida como lepra, es sinónimo del pecado. Por lo tanto, a todo pecador le corresponde este proceso que se encuentra en el capítulo, pasar por el capítulo 13 y el 14, la segunda parte. Y en la primera parte del capítulo 14 se presenta el proceder de la purificación, ¿vale? Vamos a continuar desde el verso 15, donde hemos quedado la parte anterior. Esto va a ser la parte 4. Vamos a tener una parte 5 para terminar con el proceso que le corresponde a un pecador en su restauración. Tareas que le corresponde a él, ¿vale? Eso lo que la Torah nos enseña sobre el debido proceder de las personas y el debido proceder del Mashiach en cuanto como redentor a favor del redimido. Tareas que corresponden al redentor, tareas que corresponden al redimido, ¿vale? En este caso, el sacerdote pues ocupa el lugar del redentor y pues la persona, el metzorá o el leproso, la persona que padece de tzarat, le corresponde su parte, sus quehaceres, su inversión, sus sacrificios, sus ofrendas que tiene que traer, un proceder de cosas que tiene que mostrar que hacer para su propia restauración, ¿vale? Y el capítulo pues termina con la tercera parte que corresponde, un trabajo que corresponde al pueblo de Israel o al sacerdote o a Elohim, un proceso jurídico que igual muestra o califica a las personas de Israel para poder identificar, decir al pecado por su nombre y saber identificar los tipos de pecado según su manifestación, ¿vale? La lepra o la tzarat, básicamente, como está el término hebreo, hemos dicho que aplica sobre la piel de la persona, sobre la ropa de una persona, sobre las paredes de una casa. Entonces nos queda todavía identificar en la segunda parte de este capítulo cómo actúa la tzarat sobre las paredes de una casa. ¿Vale? Nos quedan todavía, dentro de 2 semanas, pues vamos a entrar en esta tercera parte, tercero tipo de donde aplica el tzarat y la segunda parte de este capítulo, la segunda sección de este capítulo 14. Bueno, verso 15 dice, y tomando el cuartillo del aceite, supongo que ya todos tienen el capítulo delante, tienen fresca la memoria de todo lo que hemos leído hasta ahora, que hemos estudiado. Así que continuamos, ¿vale? Y tomando el cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte de él sobre la palma de su mano izquierda. ¿Va? Pondrá así. Tendrá aquí. Es lo que se indica que... Ahora, vamos a explicar como de costumbre verso por verso para entender un poquito de qué se trata, ¿vale? Que se presenta en nuestros detalles. En nuestro pueblo, la mano o las manos representa el poder y la supremacía, especialmente el brazo derecho, ¿vale? El mensaje que se desea transmitir es su mano izquierda, pondrá en su mano izquierda. ¿Por qué no en la derecha? ¿Vale? Eso es la forma de pensar y de escudriñar las escrituras. ¿Por qué así? ¿Y por qué de esta forma? ¿Y qué quiere significar? ¿A qué se refiere? ¿Vale? ¿Por qué no lo pone en una vasija? ¿Vale? Tiene una canastica, aquí ponen aceite. ¿Por qué lo tienen que poner en la palma? No. El mensaje que se desea transmitir se comprende según la mano que se menciona, ¿vale? Entonces, en función de la mano que se emplea, eso transmite un mensaje, ¿vale? Porque la mano derecha representa algo, la mano izquierda obviamente representa otra cosa. Si el brazo derecho es sinónimo de honor y poder, ¿el brazo izquierdo qué es? Pues al estar a la parte del corazón, de este lado del corazón, es símbolo de misericordia y benevolencia. Conforme hemos estudiado, si bien la Geburah ocupa el lugar derecho, la Gesed ocupa la parte izquierda. El olivo es una figura, porque el aceite viene de un olivo, ¿vale? El olivo es una figura bíblica hebrea que denota la esperanza.
En Génesis capítulo 8, verso 18, verso 10 al verso 11, observan en el contexto de Noé, recuerdan que él mandó un cuervo, después una paloma, para ver qué tal van las aguas, cómo disminuyen. Entonces, se observa en este capítulo 8, desde el verso 10 al 11, que la esperanza nació en el corazón de Noé cuando el mundo iba a tener que el mundo va a tener un nuevo comienzo. Al ver cuando nació esa esperanza, cuando vio esta paloma que él envió volver y que en su pico trajo, ¿qué ramita? ¿Una rama de qué? ¿Recuerdan? Olivo. No, No. era de zanahoria. Olivo. Claro que sí, de olivo, sí, está. A ver, quería ver si les despisto un poquito, sí. Trajo en su pico una rama de olivo. Olivo verde, la menciona. Asimismo, el ungimiento con el aceite trae sobre el Mesorá la esperanza de un nuevo comienzo, ¿vale? Las referencias, cuando se ven en contraste con las demás evidencias donde se habla de la misma cosa, trae más luz sobre qué cosa sintió, qué representaba, qué significado tenía para el leproso, ¿vale? Entonces, si yo no trato de ver los términos dentro de la cultura, según el uso de ellos en las escrituras, no puedo entrar en la piel, en el sentimiento, en el pensamiento, en lo que percibía, en lo que sentía una persona cuando se le practicaba cierto proceder, ¿vale? Por eso es necesario ver qué tiene que ver este aceite, de dónde viene, de dónde procede, qué representa el olivo, qué es el aceite, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Porque está en la mano izquierda. Porque cuando yo me enfoco para penetrar en el significado de estos términos, de estas realidades que se practicaban dentro de la ley, me ayuda también a entender a la persona, situarme en su piel, entender lo que me corresponde, porque a fin de cuentas pues se está hablando sobre mí, pero puedo comprender el mensaje que se me quiere transmitir si me sitúo en el contexto, viendo que este proceder me aplica a mí, ¿vale? Entonces, cuando leemos estas leyes, tenemos que ver cómo se aplica sobre nosotros, porque en este caso tenemos la estructura de la ley y nosotros somos este Metzorá, ¿vale? Este pecador que ha entrado en un proceso de sanación y un proceso de purificación para que su sanación sea suficientemente clara delante de todos y que su estado, su proceder de purificación le ayuda a restablecer su identidad, ¿vale? Todo lo que sucede aquí es un proceso que a mí me ayuda a restablecer mi identidad como persona, como parte del Shalom, como parte del pueblo de Israel, como una persona que venera al Elohim viviente, que necesita recuperar su derecho para... ¿vale? Quita el otro. Para poder presentarme delante de él, delante de Yeshua y obviamente después delante de su padre. Ver cuál está, quitado. Vale, por eso, Génesis 8, 10, 11, olivo es un símbolo de la esperanza. En Génesis 35, verso 14, encontramos una de las más antiguas profecías sobre el pueblo de Israel. Seguramente conocen la historia, la han leído. Pero quizás nunca han pensado qué relevancia tiene, porque las historias quedaron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Entonces, Génesis 35, 14, hay una profecía aquí, no voy a entrar mucho en ella, pero voy a mencionar la parte más relevante en cuanto al contexto que estamos presentando, ¿vale? Es una profecía que tiene que ver con o sobre el pueblo de Israel, una nación que ha sido ungida, eso significa apartada, sellada, santificada. ¿Ah? ¿Para qué? Para un propósito especial delante del Elohim viviente, ¿vale? Entonces,
En este verso 35, capítulo 35, del verso 14, está hablando del pueblo de Israel como una nación que ha sido sellada, ungida, apartada para un propósito especial para que sirva delante del Elohim viviente a la vista de todos los demás, de todas las demás naciones. ¿Vale? Si bien en el contexto después del diluvio es mencionado el olivo, en el contexto de Jacob, es el sueño de Jacob, todos conocen este sueño con la escalera, pero después de que despertó de este sueño, por la mañana hizo una cosa, ¿vale? Hizo algo. Así que si en el diluvio se menciona el olivo, en la historia de Jacob se menciona por primera vez el aceite, ¿vale? El olivo aparece por primera vez mencionado en el contexto de Noé y el aceite en el contexto de Jacob. ¿Saben lo que hizo? ¿Alguno lo que hizo Jacob después de su sueño? Por la mañana cuando despertó. Derramó aceite de oliva en una roca. ¿En una roca? En la piedra, en la cabecera. ¿En una piedra? Puso Betel. Se Manuel, escucha con eco. poți să vii un pic să citești un cuvânt? Că nu știu exact cum se citește. Matsebet. 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 Păi cum e în ebraică? Așa. Matsebet. Por eso, no por nada le pregunté sobre qué. Se suele traducir esta palabra que en hebreo es matzebet, como si fuera un monumento de piedra, de roca. Micrófono, hermano José. Eso. Se escucha como eco. El micrófono. Ahí. Si no, el hermano Gamaliel que tiene que pararle el micrófono. Vale. Lo he detenido y Eso, ya está. Entonces, esta palabra matzebet, ¿vale? Se suele traducir como fuera una roca, pero la palabra no significa roca. ¿Vale? Ya sabe que para roca hay otros términos, para piedra hay otros términos, ¿vale? Pero se considera que es un monumento. ¿Pero un monumento de qué? Porque es importante de qué. ¿Vale? Según las evidencias que tenemos en el texto del Tanaj, este matzebet, este monumento, se refiere o se refería a un tacón, a un tronco de árbol cortado, que está por aquí tirado, cortado, tirado al suelo. ¿Vale? Lo que hizo Jacob es coger un tronco y lo puso de pie, ¿vale? Y sobre este tronco de pie derramó aceite, para que la marca quede para el tiempo, sobre el tiempo, y se pueda identificar que es algo especial, ¿vale? No es normal que un tronco seco, pues puesto de pie aquí, tenga aceite. La señal que los que observaban sabía que es algo especial, hay algo que recuerda, hay un contexto, ¿vale? Obviamente este lugar recibió un nombre que es Betel, la casa de Elohim, pero el tronco que Jacob puso de pie, ¿vale? De sí carga una profecía, un tronco ungido, cortado y ungido. El pueblo de Israel es ilustrado como un tronco cortado, un árbol que ha sido cortado, ¿vale? Que ha sido elevado, ¿vale? Elevado, así lo presenta la profecía, puesto de pie y ungido, ¿vale? Porque así como brota un vástago de la misma raíz, esto era el mensaje que quiere transmitir esta cosa, un árbol seco cortado, ungido, ¿vale? Revela que de la misma forma como de la raíz de donde ha sido cortado el árbol, brota nuevamente un tzemach, un retoño, asimismo resurgirá el pueblo de Israel de sus mismas raíces, la misma nación, porque ha sido ungida una vez y para siempre jamás con el aceite de la consagración. Es el mensaje que quiso transmitir Jacob, ¿vale? Sobre su pueblo, sobre sus hijos, que aunque llegará así y será cortado, aún así no se le quitará la raíz, ¿vale? Eso es evidente del sueño de Nabucodonosor, ¿vale? Fue cortado el gran árbol, es decir, él, Nabucodonosor, como rey, como soberano, pero no se le quitó la raíz. Dejó que de la misma, después de un tiempo, vuelva a suceder, vuelva a brotar nuevamente. Eso dando la esperanza
que su gobierno volverá, él volverá entre los hombres, ¿vale? Para volver a ser soberano cuando se cumplió el tiempo. Entonces, esta evidencia aporta a favor de la visión, de lo que hizo Jacob, donde edificó, puso de pie un tronco, fue ungido. Es así como el pueblo de Israel llegó a ser un tronco que fue cortado de su raíz, pero no desarraigado de su raíz, y de esta misma raíz, porque fue algo ungido y Adonai no puede tomar de vuelta, me lleva la unción, ¿no? Lo que él eligió es una vez para siempre, porque así están las cosas. A quien no le guste, pues es problema de ellos. Las escrituras así lo declara, que tomó a Israel, no por ser algo especial, algo que era más digno que todos los demás, no por nada se menciona que eran gentiles, ¿vale? Pero vio en este pueblo una disposición para servir a sus propósitos. Y a pesar de que, porque fuimos tercos, fuimos cortados, de esta misma, por su nombre que puso sobre nosotros, volverá a nacer el pueblo de Israel, ¿vale? Y aquí estamos, ¿vale? Este retoño chiquitín todavía no se ve como un gran árbol, pero el mundo lo verá a su debido tiempo, porque eso no ocurre por algo, se deja como señal de recordatorio, para que el que pasa por el camino, por el desierto, al ver este arbolito pues levantado aquí, ungido, sepa que algo representa, hay un señal, ¿vale? No es algo que le puso una manta encima y que nadie sabe de qué se trata, ¿vale? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este pueblo brotará de su misma raíz? Sencillamente porque las profecías igual indican que este pueblo está grabado sobre la palma, sobre la mano del Redentor de Israel, y por su gesed, ¿vale? Por su mano izquierda, esta nación gozará de una refúa shelema, es decir, de una sanación completa, llámalo Alfonso, una sanación total, una restauración completa. Esta es la verdad que revela esta ley, que se refiere a la restauración de un Metzorah. Entonces no solo se refiere a la persona, sino también a la nación. Porque en una persona, en Jacob, se encuentra todo el pueblo de Israel. Al hablar de un leproso, toda la nación pasó a ser un leproso, como en este estado. Lo que hace el sacerdote, tomando en su mano el aceite, en la parte de Gesed, por Gesed, como está en Levítico 16, ¿vale? Y en las profecías, no porque merecemos, sino por su nombre que puso sobre nosotros, porque llevamos Israel, el que lucha con Elohim y sale vencedor, porque le pertenecemos, y en los nombres de los hijos de Israel está el nombre de Adonai. Ya sabe que en el nombre de Yehudá están las 4 consonantes, Ye, Haya, Ve, Jové, ¿vale? Solo una otra consonante cambió el nombre del apelativo de Yod, Hei, Vav, Hei en el nombre de Yehudá. Bueno, lo hemos estudiado en otro contexto. Entonces, en Isaías 6, verso 13, aquí tienen una evidencia donde este tronco que hizo Jacob y lo puso de pie es una referencia o es un mensaje profético que en el profeta Yeshayahu le dio forma profética, es decir, la presentó, que aplica a nuestro pueblo que será restaurado de su tacón. El aceite que se menciona para unción no era uno cualquiera, sino uno que era totalmente prohibido para que los hijos de Israel lo reproduzcan para su uso personal. ¿Conocen esta ley? ¿Vale? ¿Han leído alguna vez? ¿Saben cuál es la sentencia para aquel hijo de Israel que reproduce este aceite? O que combinan las mezclas exactamente, hermano Juan, hermano José Papá. Es la pena capital, se le quitará la vida a la persona que reproducía este aceite. Vale, para los que no saben, Éxodo capítulo 30, del verso 32 al 33 especialmente, se indica la condenación total, ¿vale? Se condenaba con la muerte. Cualquier otro uso fuera del propósito que tenía el Elohim de Israel se condenaba con la muerte. Este tipo de aceite de oliva solo servía a un propósito exclusivo para el uso de aquello
que se santificaba para Adonai. La receta de este aceite de la unción la pueden encontrar en el capítulo 30, versos 23 al 24. ¿Vale? Hay unos cuantos ingredientes. ¿Alguno sabe cuántos ingredientes se usaban? Es un poquito, muchos detalles, ¿verdad? ¿Vale? Éxodo 30, verso 23 al 24 contiene los detalles, que alguno busque la cita y así la sepamos. ¿Cuántos ingredientes formaba parte de este aceite de la unción? Dice el texto, el aceite de la unción, 23-24. Tomarás especias finas, mirra, excelente, canela aromática, cálamo aromático. Y el último, aceite de olivas. le saltó uno. Mira, canela, caña o cálamo aromático y casia. Aquí no menciona la casia. Además, un poco de aceite de oliva. Hay una cierta cantidad, se indica la cantidad. Son 5 en total, ¿vale? 4 más 1, 5. De esta forma el perfume tiene 5 ingredientes. El número 5, en la tradición bíblica, representa la misericordia de Adonai. Este número no es casual porque es el valor de número de la consonante que nos toca estudiar. ¿Vale? ¿Quién sabe qué consonante tiene el valor numérico 5? Deberían saber. Hey. La quinta. La quinta consonante del alfabeto hebreo tiene el valor numérico 5, ¿vale? Porque ocupa la posición 5 dentro del alfabeto hebreo. La consonante Hey, ¿vale? Para pronunciar esta letra, Hey, eso es una curiosidad también. No se necesita el esfuerzo de ninguno de los muslos, hay muchos muslos, no sé cuántos hay, en la boca para pronunciar esta consonante. No se necesita de un esfuerzo alguno como para pronunciar las demás consonantes. Es una consonante que sale como el aire, fácil, ¿vale? Eso tiene su relevancia en conexión con este tipo de aceite de unción, porque tiene un propósito de bendición. La consonante Hey tiene que ver con el potencial de la vida. Y esta brota, no se necesita de parte del Elohim un esfuerzo alguno para dar vida. No por nada Yeshua dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Vale? Para pronunciar esta letra no se necesita un esfuerzo alguno. Todas las demás consonantes necesitan de un cierto esfuerzo para pronunciarlas. Esta es fácil. Esto nos enseña que es pura bendición de parte del Redentor, quien derrama su rajem, su misericordia sobre nosotros, cuando nos entregamos gozosamente en su servicio. ¿Vale? Él, con esta facilidad con cual se pronuncia la consonante Hei, con esta facilidad, este espíritu, este aceite, lo que representa este aceite, viene de parte del Elohim de Israel con esta facilidad para darnos vida, ¿vale? No por nada es el Ruach Hai, el Ruach o el espíritu vivificante, como lo dice Yeshua. Él es el Elohim Hai, el Elohim de la vida. Por estas evidencias entendemos que independiente de cuántas debilidades podemos tener como personas, podemos tener victoria sobre el mal si nos disponemos a una total purificación. El ungimiento con aceite de oliva es un símbolo de la sanación o de un llamado, ¿vale?, para que la sanación venga sobre aquel que es ungido. En ese sentido, pues, en el libro de Jacob, en Santiago, como es conocido, capítulo 5, verso 14, ahí se presenta que los dirigentes de la congregación de aquellos tiempos practicaban este tipo de unción con aceite sobre los enfermos
para pedir a Adonai su intervención a favor de la dicha persona que padecía de algo. En Juan capítulo 2, en primera de Juan capítulo 2, verso 20, se menciona que los creyentes en Yeshua disponen de una unción especial y que debido a esta unción, ellos conocen la verdad. 1 Juan capítulo 2, verso 20. En este contexto, el aceite de esta unción hace referencia a la bendición del Ruach de Adonai, del Espíritu de Adonai, quien sella a un creyente como consagración en el conocimiento de la Emet, es decir, de la verdad. ¿Vale? Una cita que espero que la tenga en cuenta está en Proverbios 21, verso 20 al 22. Es bueno que anote esta cita. Está escrito que en la casa del justo hay tesoros, ¿vale? No le voy a leer la cita para que ustedes hagan el trabajo. Le voy a decir la idea para que se busquen. En la casa del justo hay tesoros, es decir, hay verdades, para darle la explicación. Es un tesoro. Todas las verdades que el pueblo de Israel tiene se encuentran en la suma de las palabras que tiene en la Torah. En la casa del justo del Sadik hay tesoros y hay plátanos. Vale, dice el texto. ¿Quién encontró el texto? ¿Habría alguno la Biblia mientras tanto? Pues le voy a leer lo que se me pasa por la cabeza y faltaría más decir amén. ¿Vale? En la casa del justo hay tesoros. ¿Y qué más hay? Hay verdades y qué más. Proverbios 21, verso 20 al 22. Aquí dice, pero el hombre necio los devora. Es en Proverbios 21, 20. 20 y 22, sí. Al 22. Al 22. Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los devora. Quien va tras la justicia y el amor hallará vida, justicia y honor. El sabio escala la ciudad de los fuertes y desviva la fortaleza en quien confían. Entonces, hay dos cosas que tiene un justo, una persona que busca la justicia en su casa. Verdades y aceite, ¿vale? El aceite no carece, es decir, quiere decir que esta persona justa, que buscan hacer bien las cosas de Elohim, no carece de verdad y no carece de las bendiciones del Ruach de Adonai. En cambio, nada de esto tiene el insensato. Aunque si se regaló algo de esto, Esta es la traducción correcta. por ver, el que sigue la justicia y la fidelidad al pacto encuentra vida, justicia y honor. Dice Esta es la traducción correcta. Proverbio 21, verso 21. Verso 21. ¿Ah? Nada de esto tiene el insensato, y si se regaló algo de todo esto, de verdad y de aceite, por ser insensato, las disipa. Es decir, no le servirá de mucho. No es casualidad que Yeshua dijera en Mateo capítulo 13, versos 12 al 17, que aquel que no obra en justicia, hasta si conoce algo de Emet, esta verdad le servirá, esta verdad no le servirá como justicia. No le servirá como justicia porque así está escrito. Tendrás en todo tu territorio olivos, en todos tus términos, terrenos, propiedades, territorio. Pero no te ungirás con su aceite, porque la aceituna se caerá. ¿Vale? Eso es parte de la maldición. Entonces, al que tiene y no hace obras justas, no hace buen trabajo, se le quitará lo poco que tiene, dijo Yeshua, y se la dará al que tiene algo y hace algo bueno con lo que recibe. Es la parábola de los talentos, ¿vale? Al que tuvo uno, ya sabe, el que recibió un talento lo enterró, y el que tuvo 2 lo multiplicó, el que tuvo 5 los multiplicó, al que tuvo 1 se le quitó y se le dio al que tuvo más, ¿vale? Entonces, ¿qué hace una persona insensata?
no saca provecho de lo poco que tiene. Eso quiere decir que a muchos de los hijos de Israel se les entregó una gran cantidad de bendición, de verdad, porque al tener la Torá, al tener acceso a la Torá, tiene acceso a esta cantidad de tesoros, ¿vale? Perlas preciosas. Pero si no abre con sensatez para hacer algo con lo que tiene, no le servirá de mucho. No podrá decir, mira, aquí tengo tu tesoro, me dices aquí un talento, yo conozco quién es el Elohim de Israel, yo sé que ese es su nombre, Yeshua, yo conozco una cantidad y he predicado en tu nombre y no les sirve de nada si no obra con sensatez, ¿vale? ¿Por qué? Eso es parte de la Deuteronomio 28, verso 40, que les he citado. Tendrás en todo tu término olivos, es lo que dice las escrituras. Es decir, en todo tu término se refiere que sea donde sea que reside un hijo de Israel, estará a tu alcance la verdad hebrea que necesitas. Pero por tenerla a mano, no significa que gozarás de ella, sino obras en conformidad con la santidad que ésta conlleva o reclama, ¿vale? Entonces, la mejor verdad que no se aplica y no convierte el alma y no santifica a la persona, no cambia su mente, no hace a la persona ganar su dominio propio para vivir como debe ser, como rey y sacerdote, no le servirá de nada, ¿vale? En todo tu término tendrás olivos, pero no te ungirás con aceite, porque la aceituna se caerá, ¿vale? Se le quitará lo poco. Y vemos lastimosamente un montón de hermanos que tienen verdades poderosas a su alcance, pero solo se queda aquí, con tener un conocimiento. No pasa a beneficiar y del aceite y gozar de ellas. El aceite en la mano izquierda del sacerdote le recuerda a un metzorá, a una persona leprosa, sanada, ¿vale? Que fue golpeada con la plaga de la zarat por mal hablar, por mal pensar, por actuar indebidamente en contra de su prójimo o sobre sí mismo, incluso contra Elohim, ¿vale? Independiente de cuál fue la razón de la transgresión, la zarat es un castigo de parte de Elohim, como el pecado es un castigo por la mala elección, ¿vale? Una mala decisión. Como sea, la persona que ha entendido, ha pasado de este proceso, ha entrado en la sanación y quiere entrar en el proceso de la restauración, lo que se le enseña a través de este proceder del sacerdote, ¿vale? Donde el aceite se ponía en la mano izquierda del sacerdote, le recordaba al que se purifica que a partir de ahora, de este momento, tiene la responsabilidad de cooperar en ayudar o en ayudarse, involucrándose y obrar más allá de lo que cree estar obligado o comprometido, ¿vale? Es decir, aprender la lección de andar la segunda milla, la tercera, la cuarta, la que sea necesaria, ¿vale? Para disponerse a poner su hueso al trabajo, como se dice, a favor de su prójimo, en lugar y cerrar su boca para no hablar mal. Es decir, si no sacas por tu boca algo positivo, mejor sellarla para no hablar algo negativo, ¿vale? Entonces, el compromiso, cuando se te dispone el aceite por Gesed, esta bendición que viene sobre el hecho que eres un hebreo israelita, este sellamiento, es para recordarte que entras en un compromiso, en un vínculo que te obliga para contigo mismo, con tu prójimo y con Adonai, obviamente. No debemos olvidar que en la Torá se encuentra una ley perpetua para los hijos de Israel. Me voy a citar dónde está esta ley, que ustedes la busquen. Está en Éxodo capítulo 17, verso 20 al 21. Es un estatuto perpetuo. Es una ley para los hijos de Israel, porque ellos tienen que procurar aceite de olivas molidas. No vale que compran del mercado, que se pasa por un proceso de hervido, sino olivas machacadas, presada al frío, ¿vale? Para que nunca falte el combustible para la menorá, ¿vale? Estoy hablando en el lenguaje metafórico, espero que entiendan, no podemos desmenuzar todos los asuntos, pero que retengan la idea y que desmenucen
¿vale? Que entiendan el sentido de las expresiones, ¿vale? Por obligación, por ley, tenemos este estatuto perpetuo para todas las generaciones, siempre procurar proveer el aceite virgen extra de aceitunas molidas para que no falte combustible al menorá. Esta obligación que nos corresponde está en Éxodo capítulo 27, verso 20 al 21. Según Deuteronomio capítulo 6, verso 10 hasta el verso 12, los olivos significan señal de la riqueza, con cual el Elohim viviente ha bendecido a los hijos del pueblo de Israel, que son obedientes a las condiciones del pacto. Deuteronomio 6, verso 10 al 12. Entonces, lees la bendición que se le mostraba a la Mesorá. Al conocer los leyes y la Torá, eso de por sí, el aceite, pues le trae la carga del conocimiento de lo que representa. También bendición. No solo la ocasión de estar restaurado para que puedas volver a tu casa, en tu pueblo, puedes venir a ser un adorador al templo, sino que se te abre la oportunidad de poder volver a beneficiar de todos los recursos que representa el aceite, es decir, de la bendición que Adonai provee mediante este símbolo. Deuteronomio 6, 12, 12. Señal de riqueza. Hay muchos más significados, pero voy a dar algunos para que entiendan qué cosas nos ofrece el Elohim de Israel con estos reglamentos. Esta cita de Deuteronomio 6, 12 al 12 sirve como una promesa vigente para recordarnos que asimismo van a ser las bendiciones para aquellos de los hijos de Israel que al volver a entrar bajo los vínculos del pacto, como hizo el Mesorá, ¿vale? Por la lepra, pues tuvo que salir fuera. Ahora, con el proceso de la restauración, vuelve a entrar nuevamente bajo las condiciones del pacto, como un recién nacido, como hemos visto, ¿vale? Entonces, en todo este proceder se nos revela nuestro llamado de vuelta para volver a entrar en las condiciones del pacto. Entonces, en esta condición del pacto, se dispuso algo, una bendición tremenda para el pueblo de Israel. De la misma forma como nuestros padres entraron a beneficiar, de la misma forma para personas que salieron, o como fue la casa de la persona con Zarat, al volver se le restaura todo se restaura en todas las bendiciones, ¿vale? Eso se refiere, queda vigente como profecía para los que retornamos a las condiciones del pacto. Estas son la recompensa. Esos redimidos van a ser recompensados con una riqueza para la cual ellos no han trabajado, ¿vale? Eso dice Deuteronomio 6, verso 10 al 12. Lo que tú no sembraste, no cosechaste, no edificaste, eso es lo que Adonai dispone para los que obedecen, ¿vale? Por encima, se nos añade en Deuteronomio capítulo 8, verso 8, que en esta tierra que se nos regala, no vamos a carecer de nada, porque esta va a ser una tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, de ganados, tierra de olivos, de aceite, no solo que tienes olivos, sino de olivos con aceite y de miel, ¿vale? Esos son, obviamente, todos tienen un significado. Cada uno de esos términos tiene un significado especial y merece la pena, pues, comprender qué cosa transmiten todos y cada uno de estos detalles mencionados aquí. Granada, olivos, higueras, viñas, cebada, miel, aceite, ¿vale? Son términos reales, pero igual contiene un cargamento profético donde se nos transmite ciertas verdades, parte de bendiciones, en un lenguaje metafórico, ¿vale? Recordamos que en el proceder de la primera fase de la purificación de una persona, que se dispuso en el proceso de la restauración, se le recordaba que debería desechar la altivez, la soberbia y el orgullo en favor de una actitud humilde, ¿vale? Por eso se rapaba la cabeza, ¿vale? Por señal de que quita el orgullo,
Por eso tenía que traer madera de este árbol grande, del Líbano, símbolo del altivez, por la grandeza, en comparación con el hisopo, que era muy chiquitín, ¿vale? Que revela la humildad. Bueno, lo que hemos estudiado en la parte 1 de este estudio, capítulo 14. El ungimiento con el aceite de la consagración también tenía el mismo propósito en esa segunda fase de limpieza. En Jueces capítulo 9, verso 8 al 9, se revela que la actitud del olivo es la humildad. Porque aquel que goza en tener aceite no se ensoberbece sobre los demás. Aquel que goza ser ungido con el espíritu de Yeshua reflejará la misma actitud de Yeshua, y nadie puede mostrar que en la actitud del Mashiach se reveló el deseo de ser honrado por algún mérito, aunque le era digno, hasta el absoluto de todo honor. La honra precede un espíritu humilde, declara las Escrituras, mientras que el Sheol, es decir, la muerte, el pecado, la soberbia, el orgullo, el Sheol abrirá su boca ante el que se halaga con su boca de sobra. Bueno, he parafraseado un poquito lo que dice Proverbio capítulo 18, verso 12 y capítulo 11, verso 2. Aquí en Jueces capítulo 9 se presenta una metáfora, ¿vale? Es llamado el olivo, se le convoca y dice, ven a reinar sobre nosotros, y el olivo declaró, ¿qué? Voy a dejar yo mi propósito para cual fui llamado, para honrar a mi Elohim, para servir sobre los hombres. Por eso la humildad del olivo muestra que no necesita ser yo soy el doctor, el dirigente, el líder, el no sé quién, la cabecilla de no sé cuál, porque a mí me tiene que honrar porque fue puesto, porque el Ruach me ungió, porque yo soy el pastor. Bueno, una cantidad de títulos de cual cada uno más imponente que muchos de los dirigentes de Israel tiene. El olivo es un árbol que sirve un propósito para cual el Elohim creador lo estableció, ¿vale? En este caso, una persona que sabe a qué sirve, por qué fue llamado, cuál es su posición, no necesita de ocupar alguna otra posición más de saber que lo que produce le trae honra al Elohim de Israel. Bueno, entiendan lo que dice aquí Jueces capítulo 9, verso 8 al 9, porque esa refleja también la identidad de Yeshua, y como Yeshua nosotros somos llamados a andar en sus pasos en cuanto al trabajo de la redención, ¿vale? Cuando se trata de la redención, eso no nos significa que si actuamos con esta humildad, con esta disposición, sabiendo cuál es nuestro lugar, no significa que no tenemos honor, que no ocupamos una posición de responsabilidad, de cargo, de autoridad en este pueblo. Ya sabemos que todos tienen su deber, pero el hecho que uno está puesto en una posición de responsabilidad no le da derecho en vanagloriarse, en creerse que está por encima de, ¿vale? Por eso el olivo no quiere ser rey sobre los demás árboles, ¿vale? Hay quien quiere ser rey, pues dejamos que el que quiera reinar, que reine. Ya sabemos la parábola que dijo Yeshua, no hace falta, tú póngate el último en la fila de la mesa. Si el dueño considera que merece más respeto, pues te pondrá al lado, y aunque para eso tiene que levantar a uno que se sentó a su lado y lo pasará a la cola, porque obviamente no lo merece. Buscad primeramente el reino de Elohim y la honra le vendrá por encima, ¿vale? Porque Adonai, si nosotros le servimos, Él nos hará cabeza de las naciones. Recordamos, el dedo gordo, que será sobre las demás. Eso nos indica la profecía. Pero para esto necesita mostrar la humildad, aunque con esto, esa disposición, otros abusan de ti, ¿vale? Al final, el mérito y el honor para el que muestra la actitud como el Mashiach. Un detalle, no voy a entrar
para mencionar. Vale la pena pues profundizarlo más o ponerlo en su contexto. Dos datos, ¿vale? Los que se encuentran en Primera de Reyes capítulo 6. Dos datos relevantes. Los postes de la puerta de la entrada en el lugar sagrado fueron hechos de un material especial. Esto es un honor, ¿verdad? Estar aquí, que uno se sitúe para custodiar la puerta del santuario, es un gran privilegio. Imagínense que son puestos como guardianes al templo del Elohim viviente. ¡Cuánto honor! Debido a esta actitud humilde del olivo, a este se le obsequió ser el guardián de la entrada en el lugar sagrado. Los postes de las puertas de entrada del lugar sagrado del templo de Salomón fueron hechos de madera de olivo silvestre. Y sobre esta madera, el príncipe de la Shalom, Zar Shalom, Salomón, colocó láminas de oro puro sobre estas puertas. Bueno, detalles que tienen su importancia. ¿Qué pasó? También es revelador que los dos querubines que se situó sobre la arca de la alianza en el templo de Salomón eran de madera de olivo silvestre recubiertos de oro puro. Esos dos reinos de Israel son los guardianes en cuyas manos fueron entregadas las dos tablas de la alianza. Eso es símbolo de los dos querubines que tenían las alas, bueno, las 6 alas. Primera de Reyes capítulo 6. Esos dos querubines son los dos reinos de Israel, son los guardianes en cuyas manos fueron entregadas las dos tablas de la alianza. Y aquí más detalles proféticos están en este capítulo 6. ¿Vale? Recordamos que las 10 palabras de la alianza no son mandamientos. Adonai los entregó en las manos del pueblo de Israel para que los custodie. Es decir, que los guarde en el sentido de guardianos, no como guardias. ¿Qué hace un guardia? Pues guarda una caja fuerte. No significa que obedece caja fuerte. ¿Vale? Por eso, nosotros no obedecemos las 10 mandamientos, sino custodiamos o somos guardianes de esta alianza que el Elohim viviente, Elohim, hizo con el pueblo de Israel. Se nos entregó la Torah para que lo guardemos en el sentido de obedecerla, ponerla para obra, ¿vale? Lo que no tiene claridad en ese sentido, vayan a ver el estudio que tiene que ver con las 10 palabras del pacto. Se encuentra, de hecho, es el primer estudio que está en la serie de las festividades del Elohim de Israel, ¿vale? Alianza en Sinaí. Así lo encuentran para descargarlo de los archivos del grupo de Facebook en defensa de la verdad hebrea, ¿vale? Parte 1, Alianza en Sinaí, las festividades de Adonai, ¿vale? Para que entiendan por qué los 10 mandamientos no son los 10 mandamientos. Los mandamientos lo tenemos en la Torah. Estos 10 palabras del pacto fueron entregadas para que las custodiemos, ¿vale? Los dos querubines vestidos de oro, olivo silvestre, material ilustrativo, simbólico, los dos tribus de Israel en cuyas manos fueron entregadas para que las proteja, ¿vale? Levítico capítulo 14, verso 16. Después, untará un dedo, tiene el aceite, puso por la mano izquierda, puso un poquito de aceite. Untará un dedo de su mano derecha, ¿vale?, en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Adonai, ¿vale? El número 7 era símbolo de la perfección. El número 7 proviene de una raíz hebrea que significa entero o completo. De aquí, Shavua, que es semana, tiene 7 días, es un paquete completo e indivisible, ¿vale? Sobre estas 7 aspersiones hemos compartido en un estudio anterior, así que vean este estudio que hemos compartido en ese sentido. Es relevante que el aceite de la unción se aplicaba encima de la sangre del sacrificio por la culpa, ¿vale? Recuerdan, si no tienen la Biblia delante,
A ver los versos anteriores, le hemos presentado en la parte 3 de esta serie, de este estudio, el capítulo 14, donde cierto sacrificio con la sangre se ungía el lóbulo, el dedo y el dedo del pie, ¿vale? Primero la sangre. Entonces es relevante tener en cuenta que el aceite se ungía sobre el sacrificio de sangre, ¿vale? Sobre esta marca, sobre este sello de sangre. Esto quiere decir que el poder de la presencia del Ruach de Yeshua, el Espíritu de la verdad, no puede venir sobre una persona sin antes haber pasado por el sacrificio, donde la sangre quedará como señal de un ungimiento previo. Sin tener a Yeshua como sacrificio expiatorio por el pecado, no hay posibilidad de algún sellamiento con el Ruach HaKodesh. El Espíritu de la santidad viene sobre una persona que ha inmolado su sacrificio, es decir, que ha entrado en alianza con el Redentor de Israel. El que no muere con Yeshua en las aguas de la Tevilá no resucitará junto a él a una nueva vida y por lo tanto no podrá ser ungido con el Ruach de la sanación. La sangre de Yeshua sella la vida de una persona como testimonio de que es ungida como propiedad suya, y su mismo espíritu viene por encima como doble señal sobre la vida de un redimido. ¿Vale? ¿Cómo sella uno y cuándo? Pues por eso guardamos Pesaj, porque en Pesaj recordamos o damos testimonio de una obra donde invocamos lo que ya se hizo, obviamente. Al sacrificar, al elegir nuestro cordero, que es Yeshua, en el 10 del mes de la Aviv, en el 14, sellamos la puerta de nuestro nefe, de nuestro corazón, con la sangre de Yeshua. Sobre esta señal, el aceite o el símbolo del Ruach completa el sellamiento. Aquel que goza de esta señal pasa en un segundo proceso, donde el Ruach del Redentor continúa su labor ungiendo las tres extremidades del cuerpo humano que primeramente fueron selladas con la sangre de la redención. Es decir, no se puede esperar que venga el Ruach que me guía, que haga su obra sobre nosotros, sino sin primero haber pasado por un proceder donde la sangre de Yeshua tiene que dejar una marca, una muestra sobre el lóbulo, lo que representa, sobre el dedo, sobre el pie, como señal de un caminar, de un obrar, de un pensar o hablar, ¿vale? De lo que los ojos de uno ve, ¿vale? Sobre el Ruach viene para completar con su trabajo. Levítico verso 14 dice, capítulo 14, verso 17, con el aceite restante de una cantidad, pues una en la mano, con este se hacía 7 aspersiones, con el resto que había, el sacerdote, con el aceite restante que tiene se hacía 7 aspersiones, ¿vale? En el lugar sagrado, el aceite untará el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, sobre la sangre de la víctima de reparación, ¿vale? El proceder con el ungimiento de la sangre lo vimos en los versos anteriores, parte 3. Sobre este trabajo se hacía un segundo ungimiento con el aceite. Esta unción con el aceite era algo único, pues en el ritual de la consagración para los sacerdotes, a esto se les aplicaba sangre en el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, pero no se aplicaba una segunda unción con aceite. Así que hay algo superior a una persona curada de pecado, de Zarat, algo superior que solo practicaba los sacerdotes, ¿vale? Si leen el Levítico capítulo 8, verso 23, en el capítulo 8, verso 23, aquí se presenta que a los sacerdotes se aplicaban estos 3 lugares, en esos 3 extremos, partes extremos del cuerpo, la señal de la sangre. Pero en el verso 30, aquí pueden observar que sí se le aplicaba el aceite, pero no sobre estos 3 lugares, sino sobre sus ropas, ¿vale? Son detalles distintos, parecido, pero no igual. Esta es una forma exclusiva para el
la persona sanada, curada en su proceso de purificación, una forma exclusiva y suficientemente convincente, es decir, que todo lo que el leproso restaurado escuchaba, todo lo que hacía con el trabajo de sus manos y todo camino que recorría debía estar bajo la unción y la influencia del espíritu de Adonai. Si la sangre puesta sobre el pulgar, por ejemplo, indicaba de manera figurada que los sacerdotes debían desempeñar sus trabajos, sus labores, sus deberes, con lo mejor de sus aptitudes, asimismo un metzorá sanado, que se purificaba de su zarat, se dispone al proceso de la purificación y renovación para que vuelva a estar en la condición perfecta como tenía que ser la de un sacerdote. Es decir, se le eleva a esta pureza de obligación y santidad. La posición que debe ocupar un sacerdote es la misma de cual gozaba al principio el Adán, siendo hijo de Elohim. El estado de pureza en cual corresponde a un sacerdote vivir es un nivel de vivencia equiparable al estado de pureza que al principio tenía Adán. ¿Vale? El uso del aceite es múltiple en las revelaciones bíblicas, pero tiene una relevancia especial para quien se restaura purificándose del pecado, según se presenta en Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Ustedes lean la cita, yo se lo menciono para no hacerlo muy largo la presentación. Un detalle más quiero añadir en este contexto. Por una parte, si conocen los detalles, he mencionado aquí en Levítico 8 a los sacerdotes se le procedía con el ungimiento de la sangre, pero no se ungía con aceite. ¿Vale? A los reyes y a los profetas, en cambio, no se le ungía con sangre, pero sí con aceite. ¿Vale? Eso era la combinación en esta relevancia que se aplicaba, en lo que se le aplicaba a la persona sanada de su mesora. Se juntaban dos cosas, dándole un privilegio de cual él no era digno, pero se honraba con el honor que se le daba al sacerdote y a los reyes. Bueno, 3 tipos de sellos son presentados en el proceso de la purificación de un pecador: lavados en agua, purificado con la sangre, ungido con el aceite o con el ruaj. ¿Vale? En Ezequiel 16, verso 9, se revela que esos 3 factores están presentes en todo nuevo nacimiento y por lo tanto son imprescindibles en la vida de todo creyente que desea comenzar una nueva vida, esta vez en santidad y para el honor del Elohim de Israel. Si han observado al mirar nuestro video en YouTube, todas tienen al final una plantilla, una imagen donde aquí en nuestra comunidad se presenta que se comparten un triple sello en agua, en sangre y en aceite, es decir, en el Ruach de Elohim. Vea la imagen del final de todos los videos. Está una invitación aquí para todos los que quieren. Verso 18, Levítico 14, el resto del aceite que quedó en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expía así por él ante Adonai. Conforme a 2 Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Ungido es sinónimo de sellado. ¿Vale? Vean las citas. 2 Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Ungido es sinónimo de sellado. Las partes rociadas con la sangre eran también untadas con aceite. La ceremonia indicaba que mientras la sangre era una señal del perdón, el aceite lo era de la sanidad y santidad. Después de la aplicación del aceite sobre la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie, se aplicaba aceite sobre la cabeza del leproso, restaurado de la misma manera como se ungían los sacerdotes y los reyes. Hemos dicho, aquí se combinaban 2 tareas para decirlo de esta forma al leproso: ya siendo que estás restaurado, Adonai te considera un rey y un sacerdote. Eso es el privilegio a cual es elevado un hijo del Elohim de Israel, que vuelve a salir del Lodebar, de un leprosario, para entrar en el campamento, para que sea restaurado en esta posición de honor. ¿Vale?
Esa es la posición de dignidad a cual todos y cada uno de nosotros fuimos llamados, ¿vale?, a ocupar. Ya siendo restaurado, Adonai te considera un rey y un sacerdote. Ese es el símbolo que se le transmitía, o es el mensaje que se le transmitía a un metzorá, a un leproso, ¿vale?, ya sanado en su proceso de restauración, de purificación. Eso se le transmitía a través de esos símbolos, ¿vale? Este acto de unción se describe como el acto de consagración, santificación, e implica ser apartado como vasos especiales para la santidad de Adonai. Por otra parte, ungir la cabeza era una práctica antigua donde un anfitrión honraba a sus huéspedes. Haciendo este símbolo de ungir sus cabezas con aceite, les mostraba favor. ¿Vale? En Lucas capítulo 7, verso 4, hay un caso donde Yeshua dijo a cierto personaje, todos conocen el contexto, donde aquí Miriam vino con un frasco de aceite de perfume, ¿vale? Había razones para pensar que lo tenía para su boda, por algún caso especial. Un frasco demasiado caro, como creo que era el precio más o menos de 3 años de trabajo, ¿vale? Lo partió y lo derramó sobre Yeshua, a cual que se panicaron, que han hecho tanto perfume en todas partes. Claro, miras de dónde. La gente comienza a hablar. Y esto es lo que le dijo Yeshua, Lucas 7, verso 4. Entré en tu casa, no me ungiste la cabeza. Esta era una práctica común para aquel tiempo. Se entiende que en los días de Yeshua todavía era la costumbre de honrar a tus invitados al ungirle la cabeza con aceite y lavarle los pies, ¿vale? Para un mesorá, la señal de la unción sobre su cabeza era percibida como favor especial de parte del Altísimo, quien le honraba al recibirlo en su morada, ¿vale? Cuando una persona es ungida, ¿vale?, sellado, pero para ponerlo sobre la cabeza, eso era ya un acto extra. Cargaba un mensaje especial para él. Tienes derecho a entrar, a volver a la casa de tu padre, ¿vale? Es decir, te reconoce, te honra, te sitúa nuevamente en la posición que te corresponde como hijo del Altísimo, ¿vale? Entonces esa era la señal que percibía el mesorá, o que tenía que percibir aquí, que tenemos que entender qué cosa nos ofrece Adonai con estos símbolos, ¿vale? En el Salmo 23, David reveló en el verso 5, Salmo 23, verso 5, revela que él gozaba de un favor especial de parte del Elohim de Israel, una señal bien vista por sus adversarios, ¿vale? A la vista de sus adversarios, tú unges mi cabeza con aceite. La repetición de la frase del que se purifica en este texto nos recuerda que por una parte el leproso ya estaba limpio y por otra todavía tenía que purificarse. No se completó aún. Ya hemos explicado esto antes porque se repite en el texto. Recordamos, ¿vale? Levítico 14, verso 19. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación. Entendemos, aquí es otra evidencia, pararé un poquito antes de terminar de citar la cita, otra evidencia que refleja que nadie puede sustituir el trabajo de Yeshua. Y que lo que comienza Yeshua tiene que llevarlo a cabo. Su padre no se puede encargar de lo que Yeshua comienza, ¿vale? El sacerdote ofrecerá, el que ofrece el sacrificio, él hace la expiación. Por lo tanto, si Yeshua entregó su vida, él no va a completar su padre para traer la restauración al pueblo de Israel, ¿vale? La ley está clara, el orden refleja que el que comienza termina, y no por nada Shaul dijo, el que comenzó esta buena obra en ustedes la llevará a final, ¿vale? Si el Mashiach es Yeshua, si Yeshua comenzó esta obra entregando su vida, según la ley, él completará la formación hasta el final de los 7000 años, cuando vamos a poder entrar en la presencia de su Padre, ¿vale? De momento, él está en proceso de ungir nuestra cabeza como señal de un derecho, hasta que vamos a entrar en el santuario sin ningún problema. Es decir, hasta que vamos a acceder en la presencia de su Padre completamente justificados, con todo el honor que nos corresponde, ¿vale? El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza, ¿vale? No para todo, para el que quiera, no, para el que se purifica de su impureza. Hay que tener en cuenta el énfasis de los detalles,
Porque por lo general la gente cree, todo el que quiera, bueno, está salvo, independiente, como sea en qué estado se encuentra. Por el sacerdote ofrece el sacrificio, es decir, lo que Yeshua hizo vale como sacrificio por el pecado, pero ¿para quién? Él hará expiación ¿para quién? Por el que se purifica de su impureza. Es decir, toda persona que no completa este caminar puede decir, sí, que él murió. No, muy bien, sí, él murió. Pero no se te justifica a ti. Es decir, no se te aplica a ti su justicia porque tú no entras, tú no hiciste nada. Eso les mencioné al comienzo del estudio anterior, que el concepto de la gracia anula todo trabajo que nos corresponde hacer. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos y la mayoría de los mesiánicos que sigue el patrón del fundamento del concepto cristiano, sabrán que Yeshua, invocarán su nombre, sabrán que Él es el Salvador, pero no harán el proceder que les corresponde para que se purifiquen de su impureza. Y al no hacer ese trabajo, aunque tienen conocimiento de las verdades, porque son hebreos israelitas, Efraín, Ejudim, lo que sea, conocen, se les dio, pero no benefician. Tienen a su alcance la bendición, no darán fruto porque no entran en este paso que les corresponde de purificación. ¿Vale? Por eso, conocer la verdad, pero así no producir los frutos, como dijo Shaul, 1 Corintios 13. Es decir, no vale, puede tener la capacidad más grande de conocimiento de verdades, de fundamentales de la emuná, tener toda la estructura, tener el Samej, la columna vertebral. Pero yo no lo convierto en está aquí solo en nivel de conocimiento. Es como un vaso que crea ruido, es decir, no vale para nada. ¿Vale? Caerán a la tierra, es decir, no producirán bendiciones. No traerán gozo, satisfacción. El hijo mayor que se quedó en casa siempre miraba, mira qué toro engordado, qué buenos toros tengo aquí en mi manada. No sabe qué sabor tiene la carne de un toro engordado. No vio esta grasa quemándose, que te caiga la baba, no sé, y abrir un barril de vino, de buen vino. Bueno, aquí tengo un montón de riqueza, yo bailo con la Torah, Simchat Torah. Bueno, es bonito, no, es una cosa, verdad, pero si no disfrutas de ella, es como tengo aquí $1.000.000, pero yo pido limosna en la calle, algo así, ¿vale? Hay que comer. Hay que disfrutar. No tengo que ser ni tacaño, ni patraño, ni nada de esto para decir, yo me voy a guardar el tesoro. Hay que gastarlo. El dinero viene y se va, hay que ponerle en uso. ¿Vale? Eso es así con las bendiciones. Si los tengo, hay que darlo, porque eso me trae gozo. Cuando otro viene y dije, qué bien, te agradezco por eso. ¿No? Te llena de satisfacción porque das de lo que tienes y tú te llenas más con la satisfacción. Bueno, el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Para los demás, pues que se olvide, que saben que Yeshua es y que el Mashiach y que empieza y que tal y que cómo, que no sé cuándo. ¿Vale? Por el que se purifica de su impureza. La ley es puntual. Si la lees como es debido, si prestas atención, porque la mayoría tienen gafas, no leen, yo qué sé, leen otra cosa, no sé qué leen, pero se quedan con lo que quieren. ¿Por qué? Porque aquí tiene un hard disk, un procesador donde le dice gracia. No tiene que hacer nada. El sacerdote ofrece el sacrificio, hará la expiación, inmolará el holocausto. Y esto es lo que leen aquí. Esta parte del central, por el que se purifica, pues aquí no se ve el que salta, porque claro, la gracia, Gesed es sacrificio. Pero Gesed es condicionado un poquito, equilibrado por el peso de la balanza de la Geburah, ¿vale? Y por el equilibrio, por el Rahem, se mantiene un equilibrio entre esas dos fuerzas, ¿vale? El segundo de los 3 corderos se ofrecería, como hemos dicho en la parte anterior, es el sacrificio por el pecado. Hemos mencionado en la parte 3 que Levítico capítulo 4 y el capítulo 6, verso 24 al verso 30 se presenta el proceder de este sacrificio por el pecado. Y el tercero de los 3 corderos se ofrece como holocausto, ¿vale? El sacerdote ofrece el sacrificio por el pecado, ¿vale? Levítico 4, capítulo 4, en capítulo 6, verso 24 al verso 30 se presenta este sacrificio por el pecado.
Y después dice, inmolará el holocausto. Este holocausto es el sacrificio, es el tercer cordero. Para holocausto, este sacrificio se describe en Levítico capítulo 1 y en el capítulo 6 del verso 8 al verso 13. ¿Vale? Verso 20. Vale, esto va a ser, aquí nos vamos a parar este último verso. Verso 21. Ya que aquí si es pobre no tiene suficiente, pasa a la segunda parte de esta primera sección. ¿Vale? Esa, hemos dicho al principio, la parte, el capítulo 14 tiene 2 secciones. Y la primera parte, pues tiene una segunda, vamos a ver la semana que viene. ¿Vale? Entonces vamos a quedarnos en verso 20. Y ofrecerá vale, espera, ¿dónde estamos? 17 18 19, ¿vale? Levítico verso 20, y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación, ¿vale? De esta manera el sacerdote hará expiación, ¿vale? Ese es el proceder. Cuando completa con esto, completa la expiación por él. ¿Por el quién? Por el que se purifica de su impureza, ¿vale? Y así cuando completa todo este trabajo quedará limpio, ¿vale? La segunda vez que se menciona y quedará limpio. Y el sacrificio por el pecado ponía al Mesorá en una buena posición delante de Adonai. El holocausto y la ofrenda sobre el altar simbolizaban la renovada entrega de como un adorador, es decir, una renovación de su dedicación como persona que adoran, que se disponen en adorar, en mostrar devoción ante el Elohim de Israel, ¿vale? Es la expresión de su alma ante él. Uno lo sitúa en la condición correcta, la segunda muestra su actitud correcta, ¿vale? Delante de Adonai. Esta ofrenda de oblación se describe en Levítico capítulo 2 y en el capítulo 6 del verso 14 al 23. Esta ofrenda de oblación, como hemos dicho en la parte 3, parte anterior, es una ofrenda de cereales, por cual la persona, ¿qué hacía? Pues reconocía que el Elohim de Israel, cuando se presentaba una ofrenda de oblación, la persona reconocía que el Elohim de Israel era el dador de todas las cosas. Con presentar ofrenda de aquello que el creador del producto de la tierra, que el creador le obsequió, la persona invocaba también la bendición de poder seguir cumpliendo con su parte en el trabajo que le corresponde. No solo mostraba agradecimiento, sino también era una forma para reconocer, mostrar agradecimiento y pedir a Elohim fuerza para seguir con su tarea, ¿no? 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Con el sudor de tu frente, vale, trabajarás la tierra. Y si harás esto, pues la tierra te dará lo suyo. ¿Vale? A esta ofrenda se le añadía algo de incienso. ¿Vale? La ofrenda tenía harina, tenía aceite y tenía incienso. ¿Vale? 3 cosas se presentaba a esta oblación de cereal. Si bien la harina es un símbolo de la palabra de Elohim, como se muestra en Marcos capítulo 4, verso 14, es decir, se refiere a la Torah, eso es la palabra. Por aquí estaba Verónica, que me preguntó algo, voy a aprovechar para responderle en el grupo del bautismo. Evangelio es lo que se llama las buenas nuevas de la redención, ¿vale? Eso es lo que transmite este término, que no es muy hebreo, es bastante gentil. En hebreo es Besorah Hatová, ¿vale? Besorah Hatová, eso significa las buenas nuevas de la redención, ¿vale? En este caso, estas buenas nuevas son, aquí tiene el fundamento en las leyes de la Torah, donde vemos qué cosa le corresponde a una persona para su propia redención, qué cosa le corresponde a una persona de parte del Redentor de Israel. Lo que estamos hablando son el Evangelio verdadero y puro, es decir, las Besorah Tova, Hatová. Esas son las buenas nuevas, ¿vale? Lo que se presenta básicamente en los escritos de los apóstoles. Espero que Verónica ya me escuchó. Si me pone aquí un dedo lo voy a saber.
si prestó atención, porque claro, no le voy a responder ahora en el grupo de bautismo. Bueno, si no lo escuchó, pues se perdió. En fin, esta ofrenda de oblación tenía 3 cosas, ¿vale? Harina, aceite y incienso. Si la harina es el símbolo de la Torah, es decir, esta palabra que estamos estudiando, lo que estamos compartiendo como buenas nuevas, el aceite es el símbolo del Ruach, del Espíritu de Yeshua, quien debe guiar al que estudia la Torah o el que esparce la palabra en tener comprensión. ¿Qué hace el Ruach? Pues ayuda al que esparce la semilla, la que la estudia primero, tener comprensión o entendimiento sobre lo que está estudiando para que así después pueda sembrarla. Marcos capítulo 4, verso 14 es la parábola del sembrador, una palabra que lo tenemos por escrito en uno de los estudios que hemos compartido aquí en PDF. ¿Vale? El aceite es el símbolo del Ruach de Yeshua, quien guía a la persona que estudia la palabra, que estudia la Torah, en tener comprensión sobre lo que está estudiando. El incienso es un símbolo de la tefilá, es decir, de la oración. Una oración sincera, ¿vale? No de esta que se hace como un rezo, como los católicos, como en un sidur, que ya por una cinta automática empieza uno, dispara tanto, empieza aquí una serie de fórmulas que nos dice el mandamiento de hacer tal. Vale. Muchas fórmulas de este tipo en realidad no es ningún mandamiento. Lo que nos ordena es el encendido de las velas en el Shabbat. No ordenó a Adonai en ningún lado. Nos ordenaste, Baruch atah Eloheinu, por la mañana, el que nos ordenaste, lavar las manos. No lo dice en ninguna parte hacer el pan, no lo manda en ninguna parte. Es decir, hay muchos mandamientos que no está, pero están dentro de rezos, ¿vale? No se refiere a este tipo de rezos, a este tipo de oración. El incienso es la oración sincera que brota del corazón de uno agradeciendo a Elohim por todo lo que representa la ofrenda de oblación, que le reconoce a él como el Elohim Jireh, el que provee, el que es Elohim de ¿cómo se dice? El que amamanta. El que provee sustento, el que trae sustento a su pueblo, ¿vale? Para todas las cosas pues hay que agradecer y reconocerle como el que provee todas las cosas. Esa es una forma sincera. Igual, pedirle si le conoces, pues pedirle por algunas cosas que necesita la fuerza para trabajar, protección. Eso es orar de forma clara, sincera y directa. Así se presenta en Apocalipsis capítulo 8, verso 3. El incienso es la oración sincera de los fieles, de los creyentes en Yeshua. Si bien al leer la legislación de Levítico capítulo 2, verso 2, verso 9 y también verso 9, aquí observamos que solo parte de esta ofrenda, esta oblación de ofrenda de cereal, se quemaba. Y la otra parte se convertía en comida de los sacerdotes, como de sus casas, ¿vale? Asimismo, este tipo de sacrificio debe ser nuestro estilo de vida como de alimento diario. Como pueden apreciar en Levítico capítulo 2, verso 3 y el verso 10, si esta ofrenda se quemaba en el altar, era santa. Si esta ofrenda de oblación se quemaba en el altar, esta ofrenda era santa. El resto, que servía como alimento para los sacerdotes, era sagradísima. Así que más importante, más santa, ¿vale? Eso es alimento, ese es el sustento que Adonai nos brindó mediante estos símbolos. Nos hace parte, es lo que Yeshua vimos en la parte anterior, que Yeshua dijo, comed mi carne, porque es verdadera comida. Eso nos da sustento. Y el que permanece y se alimenta, permanece en Yeshua, como el pampa, ¿no? Creo que es, dentro de la vid, pues se nutre con la sustancia, con la vida que hay. Es decir, el que come de la Torah se alimenta con el Espíritu, con la fuerza que brinda aquí. Obviamente tendrá bendición en su vida por obediencia y traerá bendición a otro. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? ¿Gozan? Pues disfruten, porque me quedé en esta rama, saqué los nutrientes y los comparto con ustedes, ¿vale? Ese es
el proceder de las cosas. Eso es disfrutar de una comida, no como el hijo pródigo que dijo, oh, el hijo que se queda en casa, mira aquí tengo, yo soy, no, porque ¿dónde se refleja? ¿Vale? Por eso el aceite delante de mis enemigos, porque ellos tienen que ver y se ve. No por nada Jacob erigió este tronco caído, lo puso de pie, lo ungió con aceite para que quede como memorial a la vista de todo el que pasa. ¿Vale? Dice el texto, y el sacerdote hará expiación por él y será limpia. Bueno, todo este proceder no parece, de hecho, digo no parece porque no encuentran evidencia de haberse usado nunca. No hay evidencia en la Tanaj de que algún leproso israelita fuera restaurado de su lepra aparte de Miriam. Hemos visto algunos casos en el capítulo 13 de un rey en Israel que fue castigado por su soberbia, por su altivez, por levantarse en contra de los sacerdotes que quería pararle, porque no corresponde a un sacerdote a un rey traer sacrificios, quería pararle. Esto pasó por encima de la autoridad de los sacerdotes y Adonai lo castigó con lepra. Murió con lepra. Vale, no se sanó. El siervo de ¿cómo se llama? De Eliseo, ¿vale? Fue castigado con lepra. No hay evidencia de su sanación. Naamán, que era un sirio, se sanó, pero no entra bajo las obligaciones. A los hebreos no le corresponde el reglamento que estamos estudiando, ¿vale? Entonces no existe evidencia en la Tanaj de que alguno de estos procederes se le dio uso. Entonces, cuando en Lucas capítulo 5, versos 12 al 14, si recuerdan el caso, lo hemos hablado en la parte 13 del capítulo 13. Allí, una historia, Yeshua sanó a un leproso. Le dio una orden, le ordenó ir ante los sacerdotes del templo y hacer las ofrendas apropiadas. Cuando le encargó esta tarea, como está escrito en la ley de Moisés, debió llamar mucho la atención y dar un testimonio sorprendente. Por eso les mencioné al principio, hay una parte relevante aquí, un mensaje de por sí, una clave, que es un poder, una prueba tremenda para mostrar que Yeshua es el Mashiach. ¿Vale? Como a lo largo de toda la historia de Israel no se ha mostrado este proceder con alguna persona, en este pueblo los rabinos desarrollaron un credo, desarrollaron una mentalidad, un concepto, existe hasta la fecha, ¿vale? Este concepto dice lo siguiente: todo el pueblo está enfermo, no hay sanación. Entonces, cuando aparece la sanación, cuando la persona, es decir, el pueblo que está enfermo de Zarat, eso no es una interpretación que le doy yo, es un concepto reconocido dentro de todo el judaísmo rabínico, ¿vale? Todo el pueblo yace en el maligno, dijo Shaul, es decir, como dicen los rabinos, todo el pueblo padecen de Zarat, ¿vale? Está completamente enfermo. Entonces, si aparece la sanación de lepra de esta Zarat, solo una persona, solo un ser puede hacer este trabajo, puede traer esta sanación sobre un Zarat, y este es el Mashiach. Entonces, el concepto rabínico desde los días de Yeshua, desde antes de los días de Yeshua hasta la fecha, que no ha cambiado, era este mismo. Si una persona se sana de la lepra, debe que Mashiach está entre ellos, porque no hay posibilidad de sanación del pecado, ¿vale? Por eso en la parábola, en la sanación del paralítico, dijo Yeshua: para mí es más fácil, ¿vale? Para ustedes es más fácil, perdonados son pecados, pero más difícil decir levántate y anda. Para mí es más fácil decir levántate y anda, y más difícil, perdonados son tus pecados.
Porque para que esto suceda y que se convierta en realidad y que de verdad la persona sea perdonada, él tenía que cumplir con lo que le corresponde. Traer sangre para mostrar el sacrificio sustitutivo. Tenía que entregar su vida. ¿Vale? Por eso, cuando él dijo que es quien es, ellos entendieron y dijeron, tú eres hombre, no puedes perdonar. Pero él era redentor y era Elohim y podría perdonar, y lo mostró. Entonces, cuando la persona sanada de lepra vino con las ofrendas que mandó Moisés, que estamos estudiando, los 2 corderitos, bueno, ya vemos en la parte siguiente que hay una excepción para los pobres, ¿vale? En cierta medida, ¿vale? El pobre no vive de la gracia, ni siquiera el pobre, el más pobre en las escrituras, no vive de la gracia. Lo vamos a ver, ¿vale? Pueden leerlo, se pueden anticipar para leer los siguientes versos. Aquí nos vamos a parar nosotros. Desde el verso 21 verán que hay una indulgencia para el que no tiene suficientes recursos, pero no tiene gracia. No sé, no te preocupes, ya yo hago todo, me encargo, te lavo, no. Bueno, cuando este leproso de Lucas capítulo 5, verso 12 al 14, se presentó con la ofrenda que mandó Moisés, todo el proceder, sabían claramente, es decir, entienden cuál fue el mensaje que el Mashiach le transmitió a la suma de todos los dirigentes religiosos de Israel. Aquí está el Mashiach. No le dijo, ve al sacerdote, dígale, ahí está el Mashiach, ya me sanó. No, ve y traiga la ofrenda. Porque el concepto que ellos tenían, sabía que si aparece un leproso sanado, es que aquí debe haber Mashiach, porque es el único que puede sanar esta enfermedad. ¿Vale? Aún así, ellos vieron, presenciaron el milagro. Sabían, pero el miedo por lo que dirán los demás, porque si declaramos que está el Mashiach en medio de nosotros, aquí empieza la guerra con los romanos y tenemos un conflicto de intereses. Bueno, entramos ya por otra senda de política, no estudiamos el contexto. Entiendan que Yeshua mostró que es el Mashiach. No lo dijo en palabras, lo mostró en hechos. Al sanar el leproso, todos los rabinos, hasta la fecha, fueron testigos que la Mashiach ya estaba presente entre ellos. ¿Vale? Pero que entiendan esta relevancia y por qué a lo largo del tiempo no hay constancia de alguna sanación. Eso dio la oportunidad que se desarrolle el concepto que cuando viene el Mashiach habrá sanación de la lepra. Entonces, si hay sanación de la lepra es porque vino el Mashiach. ¿Vale? Vino a los suyos y lo rechazaron. ¿Vale? Porque es más fácil reinar ante el mundo que mostrar humildad. ¿Vale? Bueno, hermano, aquí vamos a parar con nuestro estudio. Vamos a continuar con la segunda parte de esta primera sección, el Shabbat que viene. ¿Vale?